Eva, manzanas por aquí, Eva, porque voy a ser feliz y del paraíso vamos a escapar de flaco de barba. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Argentina rockea con pasión. En el martes de la radio. Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Las 8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. Sí, soy yo. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Somos La Otra Gestión y estaremos aquí en vivo, siendo la primera mañana de la Radio Nuevo Día, en Río Gallegos, 100.9. Ya estamos en vivo en Perito, también de FM Activa, 94.1, en vivo en San Julián, a través de Radio Líder, y también en vivo en la Cuenca Minera, a través de FM Tiempo. Y aquí estamos hasta que la voz hasta que explote todo y ahí... ¿Cómo estamos, Cari? Buen día. Y acá estamos mejor que vos, parece que sí, ¿no? Sí, ¿Cómo está amanecí esa gargantita? medio cacho castaño. Sí, así con la voz un poco Estoy tomada. para cantar un tanguito hasta ahora, si te lo bancás. No sé, hay que ser guapo, para aguantarse un tango hasta ahora. Claro. Con esa gargantita. Hacemos una ginebra y vamos andando. Buen día, gente. Bienvenidos a La Otra Gestión. Somos la primera mañana de la radio y estamos muy contentos de compartir esta horita y media con todos ustedes. Sean muy bienvenidos en este día martes, pre Día del Trabajador. Claro, martes con gustito a viernes en realidad, ¿no? En realidad, no sé si tan viernes porque no va a ser un fin de semana, va a ser solamente un día ahí en el medio, el feriado de mañana, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, Día de los Trabajadores, pero bueno, sí, tiene su cosita. Esta noche juega Boca también. Ya estoy prendiendo todas las velas. No es literal, porque si no, claro, pero más o menos. Boca Estudiantes Boca por la otra semifinal de la Copa de la Liga, ¿verdad? Ya tenemos un finalista, Vélez Arfield, y ahora aguardamos por el otro. ¿La final ya está contemplada? ¿Cuándo se juega, Juli? El domingo. Este domingo que viene. Sí, el domingo a la tarde. A la tarde, a las 4:30. ¿En dónde?
En Santiago del Estero. Estero. Ahí en el Madre de Ciudades, Ujú. ¿no? Sí, Bueno, hermoso estadio. sí que lindo partido el de esta noche frente a Uy, Estudiantes. sí, tremendo. Para sufrir desde el minuto cero, ya la previa. Ya hoy me desperté y lo primero que me acordé es del partido. Yo de también. esta Sí, noche. sí, sí. Ay, por Yo lo primero que Dios. me acordé es que mañana es feriado. Sí. Lo primero que me acordé. Mañana es feriado, no trabajamos. Sí. Eso te da un Descanso. incentivo para levantarte, ¿viste? Claro. Con pilas. Bueno, Vamos, y que te mañana es feriado. va a Y ayudar, después que juega Boca. además te va a ayudar un poquito a recuperarte si te cuidas, Ujú. y no gritas mucho. No, pero viste, claro. Claro, Vamos a no te ver. mandas la gran tanopasma, ¿no? No voy a poder gritar mucho hoy, claro. Claro, te tendrías que cuidar un poquito. Bueno, mucho para contarles en esta mañana porque, bueno, están todos los ojos puestos en el Congreso de la Nación, Pichón. Ujú, así es, así es. Estamos atentos a lo que allí está ocurriendo porque se debate la ley de lemas, entra la ley bases, perdón. Estoy atento al mensajito que me mandaron también de la ley bases, la ley lema de Jesús. La ley bases entra en la recta final tras una maratónica sesión en diputados. Y en estos Ujú. momentos están hablando los jefes de bloque. Luego de más de Ah, 17 horas de debate, los legisladores se encaminan a votar en general las reformas que impulsa el gobierno. Perfecto. Durante la tarde del lunes pasaron, recordemos, por el Congreso Karina Milei y Guillermo Ujú. Francos. Ujú. El oficialismo descuenta a la población en general, aunque hay dudas sobre artículos claves. Claro, claro, claro. Bueno, el gobierno, vamos a decir que confía aprobar no solamente la ley bases, que está acotada, digamos, respecto del primer intento que tuvo el gobierno del presidente Javier Milei, sino también el paquete fiscal, pero bueno, también hay un final que hasta que no se levanten las manos no se saben. Uno estima, piensa, bueno, gracias a Juli que para ustedes que nos siguen a través del streaming ya están observando las imágenes. Les decía, uno piensa que con los errores cometidos en el inicio de la gestión y cuando enviaron ese paquetón enorme y gigante denominado Ley Ómnibus y que luego trabajaron, debatieron un poco y acotaron, debieron acotar también que ahora, digamos, no se va a cometer el mismo error. Y si ayer llegó el jefe en un momento complicado y el ministro Franco, si ambos llegaron al Congreso, estimo que sería como para pulir a aquellos que todavía, digamos, aquellos tornillos que todavía estaban díscolos, ¿no? Ujú. Suponemos que va a salir, pero la votación va a ser en minutos, estimamos que va a ser en el transcurso del programa, porque se hablaba que se podía llegar a votarse alrededor de las 9 menos cuarto de la mañana. Bueno, y algunas cuestiones que se desprenden, por ejemplo, Infobae, ¿a qué edad podrán jubilarse hombres y mujeres si se aprueba la ley bases en el Congreso? Dice. Ganancias, el debate en diputados anticipó un escenario complicado en el Senado sobre este tema puntual. Karina Milei y Guillermo Franco fueron a diputados y el gobierno comienza a asegurarse los votos, como vos lo decías. Y bueno, y aquí en Santa Cruz la expectativa y la incertidumbre respecto de la votación de esta ley, porque recordemos que en un artículo se establece que ICRT sería pasible a privatizarse la empresa. Exacto. Es el primer paso que encaminaría el rumbo a esta cuestión. Ya quedaría habilitado el gobierno a privatizar esta empresa, ICRT. Obviamente no sería el único. Y después tendría que haber una decisión política, digamos, de privatizarla, que creo que la descuento también. Pero bueno, pasa por ahí la preocupación de los santacruceños, ¿no? Que tenemos la mirada puesta ahí, básicamente, entre otras cuestiones, pero lo importante creo que es eso, el futuro de ICRT. Bueno, lo que dice, por ejemplo, Perfil, vamos haciendo un picadito de cómo enfocan este tema
están todos, como decíamos, toda nuestra atención informativamente hablando en la votación que suceda allí en la Cámara de Diputados de la Nación. Perfil, por ejemplo, dice que la votación en general está garantizada con un piso de 135 votos a favor, según averiguó Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias de La Libertad Avanza. En su turno, el diputado de Unión por la Patria, Santiago Cafiero, dijo que escuchó los argumentos de la oposición dialoguista sobre la intención de reintentar un poco y reinterpretar la voluntad popular y acompañar la ley del gobierno. Pero a la vez se preguntó, ¿qué van a hacer cuando llegue la ley para legalizar el mercado de órganos en la Argentina? Ahí nos faltaron las chicanas, ¿no? También la van a acompañar, dijo quien fuera canciller de Alberto Fernández. O cuando se legalice la aportación de armas, dijo, ¿también lo van a acompañar? Yo sé la respuesta, no la van a acompañar. Entonces, el argumento, todos los argumentos son falsos. Bueno, lamentable que sucedan este tipo de cosas, tan lamentables como inevitables, porque se están debatiendo temas que son tan profundos, tan vertebrales, tan significativos para la vida de todos nosotros, de todos los argentinos, que esos momentos de chicana, o sea, utilizar los minutos que tenés para chicanear, no aprendemos más, me parece. Tal cual, ahí está hablando del diputado Loreto, ¿no? Sí, de Loredo, Rodrigo de Loredo, de la Unión Cívica Radical de Córdoba. Tengo para escucharlo un poquitito, ¿lo tenés ahí, Brian? ¿Cómo estás, comandante? ¿Todo bien? No te saludamos. Del túnel. Lo La escuchamos un suerte poquito. está echada. La suerte está echada y ya no hay más excusa, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Cristian Ritondo. Gracias, presidente. Me lo dejó muy alto el amigo Rodrigo. Lo primero quiero decir que este bloque del PRO presentó a comienzo del año la modernización laboral en dos proyectos, una que cabeza la diputada Perico Arancini y otra la mía, mucho antes que otros se pongan a discutir el tema laboral, y que la esencialidad en la educación no solamente lo hemos presentado junto a Alejandro Finocchiaro, sino que hemos juntado más de 500.000 firmas en la provincia de Buenos Aires. Así que estas peleas no son de un día, no son para una ley, son lo que recrean la identidad de los partidos. Y por eso hoy nosotros, después de casi 20 horas de sesión, venimos a marcar con coherencia lo que dijimos el primer día que empezamos a tratar la ley de bases. Sentado en este mismo lugar, lo repitió hoy mi compañera Silvia Los Penatos. Bien, ahí justo enganchábamos el cierre del discurso de Rodrigo de Loredo y ahora el comienzo de... del diputado Cristian Ritondo. Ritondo es el presidente Del del bloque del PRO. Bien, vamos a estar atentos, así que nosotros no tanto, pero sí el comandante. En el momento en el que se vote, porque va a ser ahora, es inminente la votación, entre las 8 y las 9 de la mañana. Antes de las 9 de la mañana ya se estima que se va a estar votando. Datos del tiempo en Río Gallegos: la temperatura 4 grados 2 décimas sobre cero, la térmica 6 décimas de grado bajo cero. El cielo se encuentra nublado con lluvia en la hora anterior. Vi no llegaba a ser una llovizna en la hora anterior. ¿Sí? Sí, pero nada, mínimo, es mínimo. Humedad 76%, presión 1003,4 hectopascal, viento del sudeste a 25 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros. Se estima que la máxima hoy llegue a los 7 grados centígrados y tendremos chaparrones en esta jornada. Hoy 30 de abril durante todo el día aquí en Río Gallegos. Pero los ojos están puestos en el norte de la provincia de Santa Cruz, donde ayer anticipábamos alertas de distintos colores, amarillo y naranja,
en realidad, y por diversas condiciones, por viento, por lluvia, y después agregué uno por nieve, Exacto. ¿no? Ujú, así es. Nosotros nos vamos a la localidad de Puerto San Julián, donde, como les decía Claudio, hay 2 alertas vigentes en este momento y también el municipio de Puerto San Julián había largado ayer unos flyers para que tengan en cuenta esta situación. Así que atención a toda esa comunidad a quienes les decimos buenos días y les mandamos un abrazo a través de Líder FM. En este momento en Puerto San Julián ya está nublado con lluvia, dice el servicio meteorológico según los datos de las 8 de la mañana. Alerta naranja por viento en Puerto San Julián, como así también una alerta del mismo color por lluvias. Para hoy, día martes 30 de abril, se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 9. Y el pronóstico que indica para las distintas franjas de esta jornada, tanto como para la mañana, así para la tarde, lluvias fuertes para casi toda la jornada. Y para la noche va a amainar un poco, pero va a continuar lloviendo. El pronóstico para la noche es de lluvia, pero para todo el día, el resto del día, es de lluvias fuertes allí en la localidad de Puerto San Julián. Bien, Perito Moreno no ha actualizado aún, pero allí en la zona rige una alerta naranja por nevadas, ¿m? Y una alerta amarillo por viento también. Indica, sí, en la mañana se esperan nevadas fuertes, siempre hacemos esta salvedad, ¿no? Que en realidad es para toda la zona noroeste de Santa Cruz, digamos, de Gregores, subiendo la 40 hacia el norte, toda esa zona, que hay zonas altas, zonas bajas, zonas de mesetas y demás, zonas de cañadones. Se estima que van a haber nevadas fuertes en las zonas altas. Para la mañana de hoy, para la tarde, lluvias y nevadas y por la noche mayormente nublado. La máxima hoy en Perito Moreno llegará a los 5 grados centígrados. Una jornada muy fría realmente. Así es, así es. Y mañana más frío todavía, tan solo 3 de máxima y 2 bajo cero de temperatura mínima. Tremendo. Bueno, recuerden, nosotros ayer hicimos un móvil con Nelly Wenchur, ¿Qué dijo que es Nelly? la pronosticadora de turno del servicio meteorológico. Nosotros fuimos a media mañana, mediodía, y lo que nos contaba es este fenómeno de lluvias muy intensas en Puerto San Julián, como habíamos adelantado, como que está el foco ahí en Puerto San Julián, y que a nosotros nos puede tocar algo de precipitaciones, pero agarramos, digamos, una partecita de ese frente de precipitaciones, ¿no? Pero muy poco realmente. En otros lugares seguramente va a nevar. Ahí estoy viendo, por ejemplo, el Chaltén, este río Turio, puede ser que nieve, pero son condiciones normales, digamos, Claro. que no ameritan ninguna alerta en esta época del año. En otros lugares, como por ejemplo nos decía en Gobernador Gregores, hay posibilidades, está el alerta, pero además hay una posibilidad de nieve muy intensa, que caiga mucha cantidad de nieve. Con Bueno, valores atípicos para la época. en realidad, ¿no? exactamente, por eso el alerta. Y nosotros insistimos, tratamos de compartir durante toda la jornada en nuestra página de La Otra Gestión, lo pueden ver en Nuevo Día también, que está constantemente actualizando esto, pero si van a salir a la ruta, si tienen que hacer algo, por favor les pedimos, chequeen, no cuesta nada con el celular, se meten a los Facebook y vos ahora estás abriendo alguno y siempre la información está actualizada. Sí, es fundamental. Por ejemplo, Protección Civil Santa Cruz, ahí que comparte información de otros organismos. Claro. Por ejemplo, comparte información de Defensa Civil de Tolwyn, porque está atento a la situación en toda la región. Más que nada teniendo presente a aquellas personas que tienen que salir a la ruta. Comparte, por ejemplo, información de vialidad provincial, Claro. el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, y comparte, por ejemplo, hace 6 horas, compartió un video
de lo que era Chaltén en esos momentos, hace 7 horas, donde desde Chaltén hasta el cruce de la ruta 11 y 40, o sea, la salida del Chaltén hacia la 40, Sí. estaba nevando. Hay un videíto Y sacado, Julián está compartiendo bueno, también. filmado desde adentro de una motoniveladora de vialidad, ¿no? Ujú. Que va abriendo Limpiando. camino, que va limpiando la Sí. ruta, Ujú. importantísima, ¿eh? Mucha nieve ha caído, pero bueno, estaban recomendando a esa hora, debido a estas circunstancias climáticas, se recomienda no circular o no viajar por el momento hacia el Chaltén. Pero bueno, vayan actualizando la información porque esto era hace 6 horas aproximadamente, una copiosa nevada allí en la zona, y también era obligatorio el uso de es obligatorio el uso de Sí. cubiertas con clavo, cadenas o cubiertas siliconadas. También en la cuesta de Míguez hasta Librún, también bastante nieve se percibe. Había sectores con voladeros. Así que bueno, esa recomendación, vayas donde vayas, entra a Protección Civil Santa Cruz, y si no, comunicate con el distrito vial de tu localidad, que sabrán informarte de las condiciones de la ruta. Sé precavido. Así es, y gracias a Juli que trata de ilustrar esto que recién nos contaba Claudio y cada una de las cosas que van pasando a través del streaming para ustedes que nos siguen por esa vía. Saludamos a nuestros compañeros, tenemos que saludar a nuestros auspiciantes y mientras ese minuto llega, queremos adelantarles que vamos a estar en un ratito nada más en comunicación telefónica con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, Julio Gutiérrez. Queremos abordar 2 temas fundamentalmente. Uno, paritarias, cómo marchan las mesas de negociación con los trabajadores estatales. Eso por un lado. Y por el otro, también queremos hablar de cuál es hoy la situación en la empresa, en el yacimiento que maneja la empresa Newmont, donde semanas atrás, lamentablemente, en su lugar de desempeño perdieron la vida 2 trabajadores. Perfecto, así es, dentro de 5 minutos, no más que eso, estaremos hablando con Julio Gutiérrez sobre estos temas. Agradecemos a nuestros auspiciantes, quienes hacen posible que estemos al aire todos los días aquí. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, sobre la avenida Libertador. Tienen salida peatonal por el paseo costero. Tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Concreta tu reserva llamando al 2966 746219. Y la otra opción es Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día, compartiendo un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar y podés mantener tu rutina de entrenamiento en el gimnasio que recientemente se inauguró. Para dormir puedes elegir entre una de las habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. En calle de los Sauces, 3366, a 400 metros del lago argentino. Entra a www.titancalafatehostel.com. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Y recordá que para comunicarte con nosotros podés hacerlo a través del teléfono, envíanos un mensajito de WhatsApp al 2966 516051. Mandanos una foto, por ejemplo, a ver cómo está Gregores a esta hora, cómo está Perito, cómo está Las Heras, que de hecho ayer veía un mensaje de alguien que nos veía allá y nos pedía ver una app para poder seguir online la transmisión de la radio. ¿Cómo la encontramos en el Play Store? Radio Nuevo Día. En el Play Store
de tu teléfono, Radio Nuevo Día, descargas. la descargas y ahí nos escuchás directamente online. De toda la provincia reportan nuestros seguidores. Así que mandanos una fotito. Esa es la premisa del Chaltén, por ejemplo. A ver cómo está amaneciendo este último día hábil del mes de abril. Después de 75 días se termina abril. Así ¿No? es. Así es. Así es. Está lerdo el mes de abril. No, Y estaba se hizo largo, buscando sí. la app de Nuevo Día, que la Sí. tengo descargada aquí en mi celu. Ujú. ¿Esa es la cámara, Juli? Sí. No sé si se ve, pero y funciona perfecto, ¿eh? Recién mientras vos decías, Sí, 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 sí. estaba contando, Ujú. escuchando, así en un toquecito. Funciona perfecta la app de Nuevo Día, así que se la pueden bajar en el Play Store. Perfecto. Las 8 de la mañana con Gracias. 28 minutos en la República Argentina. A ver qué está diciendo el diario nuevodía.com.ar a esta hora, Ujú. que está presentando. Río Gallegos concretó un encuentro íntimo por red social y le robaron la camioneta y el celular. Uy, sí, exactamente. Esto fue dado a conocer a través de un parte de la policía de la provincia de Santa Cruz. Bueno, esto fue ayer, ¿no? Ayer Siendo se las dio. 13:30 horas, la Sí. División Comisaría Tercera reportó una denuncia por parte de un hombre de 46 años de edad, residente aquí en nuestra ciudad, reportando el hurto de su camioneta, una Toyota Hilux, y un teléfono celular Samsung A3, luego de un encuentro coordinado a través de la red social Facebook. Ujú. Según relata el damnificado, tras contactarse con el usuario Solchi, Sí, el nombre de fantasía Claro, que claro. utilizan la red acordó social, ¿no? un encuentro íntimo en su chacra, ubicado en el barrio Parque Industrial. Ujú. Durante la madrugada, una mujer de más de 30 años, identificada como Sol, se presentó en el lugar junto a otra mujer, a quien describe como una hermana, casi de la misma edad, donde compartieron bebidas alcohólicas. Al despertarse alrededor de las 6 de la mañana, el denunciante notó la ausencia de su camioneta y de su teléfono celular. Posteriormente, siendo las 21:30 horas, la camioneta fue encontrada abandonada en el barrio 366, mientras que el celular permanece desaparecido. La investigación sigue su curso y se espera que las autoridades obtengan mayores medios de pruebas en el peritaje de la camioneta, como también el análisis de otros datos obtenidos en el lugar de los hechos. Es lo que está destacando el Nuevo Día a esta hora de la mañana. También Guarda. comparte el pronóstico del tiempo para este martes. Ujú. Previenen por nevadas, lluvias y fuertes vientos en gran parte de Santa Cruz. Esto que estamos hablando también del debate de la ley bases en el Congreso, del diputado Garrido, uno de los diputados de Santa Cruz, uno de los 5 diputados, dijo: voy a acompañar a algunas de las medidas porque son necesarias. Temas que está destacando el nuevodía.com.ar. Bueno, vamos a estar hablando también en unos minutos con el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, por estos temas que les anticipábamos. Así que ya nuestro comandante está poniéndose en contacto con él. Pero durante el transcurso del programa les vamos a contar de una denuncia que realizó el gremio de los judiciales a nivel nacional, encabezado por el titular justamente de esa organización, Julio Piumato. Una denuncia que involucra al juez federal de Río Gallegos, el juez federal que también tiene competencia electoral. Por eso en muchas localidades seguramente sabrán del doctor Alejandro Vázquez. Una denuncia que se da en términos realmente muy graves, porque, entre otras cosas, se lo acusa al juez el titular del juzgado de primera instancia de Río Gallegos, federal, reitero, federal, se lo ha denunciado ante el Consejo de la Magistratura por amenazas, coacción, abuso de autoridad, maltrato laboral,
malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, Ujú. también por violencia económica y violencia de género, del que resultan víctimas más del 50% de los trabajadores y trabajadoras que Claro. se desempeñan en ese juzgado federal. El juzgado tiene alrededor de 40 y pico de trabajadores. Ujú. La denuncia que presentó el gremio de judiciales tiene el testimonio de más de 20 claro. personas. Esta denuncia se sustenta en, valga la redundancia, denuncias realizadas por los propios trabajadores del juzgado que él comanda, Encabeza. que él encabeza, tal Ujú. cual. La denuncia son como 40 hojas y tiene detalles muy precisos, ¿no? Pormenorizados. Así que es un tema que de a poquito lo iremos abordando. Vamos a intentar hablar con alguno de los dos que denuncian esta situación. Ujú. De hecho, le mandamos un mensaje a Julio Piumato, de Judiciales a nivel nacional, a ver si nos atiende, porque vemos que es gravísimo. Recordemos que el doctor Vázquez tuvo un episodio y que realmente ahí pudimos notar algunas cosas que nos llamó la atención, no las voy a Ujú. calificar, pero sí nos llamó No, está bien. la atención de su accionar. Ujú. El año pasado, diciembre del año pasado, cuando tuvo un altercado con el comisario Kipildor, fue en la tercera, ¿verdad? Vázquez se presenta en la comisaría tercera, este, dando por hecho que el oficial de guardia lo conocía, no tenía por qué conocerlo, y solicitando ver a un preso que había solicitado un habeas corpus o algo así. Y el oficial fue el juez con dos secretarios del juzgado, y el oficial del servicio le pidió, sí, por favor, identifíquese. ¿Para qué? Se ofendió, ¿cómo no me vas a conocer a mí si yo soy juez federal? Y encima te amenaza también, según esa denuncia te amenaza. Te voy a meter preso porque yo soy juez federal. Así en la vida misma, no solo adentro del juzgado, según Ujú. lo que dice esta denuncia. Pero bueno, ahí fue que lo conocimos, este, por ese altercado que tuvo con Kipildor, que por ejemplo, que por supuesto por ser Policía. comisario de esa dependencia, salió a defender a sus oficiales y que finalmente terminó siendo apartado de ese lugar, Ujú. ¿no? Él y sumariado también algunos oficiales y suboficiales de esa comisaría. Ahí fue que conocimos su accionar cuestionable. Exactamente, exactamente. Vamos a estar ahondando un poco en este caso, se lo queremos presentar, pero ayer llamó la atención lo impactante de estas denuncias y además todo lo que se le endilga, ¿no?, al juez federal de Río Gallegos. En estas 40 fojas que tiene, estas 40 páginas que tiene la denuncia, que estuvimos leyendo durante la tarde y la noche de ayer, está, como les decía Claudio, pormenorizado el detalle de distintas situaciones que han denunciado los trabajadores del Juzgado Federal de Río Gallegos, y algunas realmente son difíciles de asimilar, no digo de creer, difíciles de asimilar que una persona se maneje con tal nivel de soberbia y de altanería. No digo que el juez lo haya hecho, lo que estoy diciendo es que nos cuesta creer que a esta altura del partido haya gente que se maneje por la vida de esa manera, ¿no? De una manera tan displicente y tan sin respetar al otro, al que tiene al lado, ¿eh? Por más que uno sea juez y otro sea un humilde trabajador, son dos personas que se desempeñan en un mismo lugar. Así que vamos a estar hablando de este tema. Y haciendo, por ejemplo, uso personal y particular de automóviles, por ejemplo, de autos que son del juzgado, de la propia seguridad del juzgado, que en su momento lo utilizó utiliza, por ejemplo, choferes para ir a buscar a su esposa, para llevar a su hijo a la escuela, para ir a buscarlo.
Y esto fue denunciado. Esto fue denunciado. Por ejemplo, en el primer párrafo, venimos a formular denuncia contra el señor Vázquez Claudio Marcelo, juez del Juzgado Federal Primera Instancia de Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz, por amenazas, coacción, abuso de autoridad, maltrato laboral, vayan sumando ustedes, malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violencia económica y de género, del que resultaran víctimas más del 50% de los empleados, como decías vos, Cari. Y esta denuncia, bueno, las actitudes y comportamientos perpetrados por Vázquez se encuentran directamente vinculados con el abuso de autoridad, la violencia económica y el maltrato laboral cotidiano. Interesa a los suscriptos poner en vuestro conocimiento que los hechos que se relatan en el presente forman parte de una lista de más de 20 testimonios, 20 trabajadores ahí del juzgado que han sido recibidos por esta unión, dice Piumato en realidad, de parte de la dependencia. Bueno, muy grosa esta denuncia, ¿no? Y los hechos en sí, por ejemplo, así hace trabajar en épocas de elecciones PASO, donde integrantes o trabajadores de ese juzgado debieron desplazarse a trabajar a zona norte, por ejemplo, 22 horas de trabajo seguido, y bien en detalle qué se hizo en ese momento, después le desconocen haber trabajado horas extras, por ejemplo. Sí, 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 sí. Pero sí. por el hecho mismo de demostrar autoridad, no más que por eso, de demostrar que él es juez y él manda. Bueno, vamos a darle continuidad a esta situación, ¿no? Estamos tratando de Sí. comunicarnos con el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, con quien queremos hablar de varios temas. Les decíamos fundamentalmente la situación de las paritarias con los estatales provinciales y qué sucede con la minera que maneja la empresa Newmont, donde semanas atrás perdieron la vida 2 trabajadores de la provincia de Santa Cruz. Recordamos que se había clausurado preventivamente, se había cerrado y solamente se cumplían las tareas mínimas e indispensables en ese yacimiento. Bueno, queremos saber qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado, porque Newmont también ha salido a decir, y a través de un comunicado, que ha cumplimentado con todos los requerimientos que le han sido solicitados, pero que siguen sin poder trabajar. Así es. Por ejemplo, dijo en este comunicado Newmont, entre otras cuestiones, que de manera diligente hemos presentado a la autoridad los certificados de potabilidad del agua que se utilizan en el yacimiento, así como el protocolo de reinicio de actividades. Acá lo que deja entrever, lo que puedo leer entre líneas después de este comunicado, que ayer lo leíamos, Newmont deja entrever que en realidad le clausuran el yacimiento porque no habían presentado el certificado de potabilidad del agua. ¿No? Sí. No por negligencia de la tragedia ocurrida allí en la Beta Marianas. Eso es lo que deja entrever. Claro. Y bueno, y estaban exigiendo a las autoridades policiales una pronta resolución respecto al levantamiento preventivo de estas actividades. Bien, se había comprometido el ministro Gutiérrez, ¿eh? No sé lo si que nos no lo dicen tenemos, ¿no? nuestros Bueno, compañeros ya. es que la primera llamada la rechazó. Estimamos que debe estar ocupado, sino con algo que le haya salido de último momento, de imprevisto, porque si Bueno, no, déjalo, ya en está. general Tocaste- nos atiende Sí. y cumple con su palabra. Sí, tal cual. Así que bueno, déjenlo, chicos. Yo lo manejo acá por WhatsApp y bueno, cuando me dé lo que hay lo estaremos llamando. Sí. Bien, estemos atentos también. Hoy los tenemos a los altos, a Brian, a la votación en diputados, a la votación en diputados, por favor, estemos atentos a ver si podemos compartir ese momento, porque se debate la ley bases en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Bueno, otro de los temas para compartir con ustedes que tiene relación con el servicio que brinda la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos. Está publicado en Nuevo Día
en este caso yo lo estoy levantando de lo que es el Instagram del diario Nuevo Día, donde se informa que la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos atraviesa días difíciles por la caída general del sistema informático, por la cual está cancelada la mayor parte de de la atención al público, digamos, de los trámites que vos tenés que hacer. La agencia está abierta, no Sí. puede cerrar porque además ahí funciona Catastro, pero en general los trámites que los vecinos tienen que canalizar, y esto no solamente en Río Gallegos, sino en las distintas sedes que tiene la ASIP en la provincia de Santa Cruz, al estar caído el sistema, no pueden hacer sus trámites. Claro, ¿m? claro. Así, tan simple y tan sencillo como esto. Con todo lo que eso significa, ¿no? Además, es un organismo, el organismo recaudador por excelencia que se tiene. No, pero además, por ejemplo, te exigen para ir a cobrar, si sos proveedor del Estado, por ejemplo, Claro. complementar algún trámite allí, Ujú. algún sellado de contrato y demás, para poder acceder vos al cobro correspondiente, ¿no? Claro. Y bueno, y si no lo podés hacer, complica absolutamente todo. Exactamente. El problema, dice el diario Nuevo Día, se registra desde la semana pasada y así es, complica a cientos de usuarios que no pueden avanzar con sus trámites y pagos porque así no atiende a nadie hasta que se restablezca el sistema. Claro, claro, No te claro. puede canalizar eso porque no hay sistema, o sea, no lo pueden hacer los trabajadores. Nada más feo que ir y decir, no, no tenemos sistema, no te puedo atender. Bueno, ¿viste cómo te rompe eso? Te rompe el esquema. Bueno, Ujú. esto es lo que está sucediendo, no desde ahora, desde la semana pasada. El problema se extiende incluso a la atención vía online. Ujú. Tampoco lo podés hacer, y telefónica, donde no se da respuesta. Según manifestaron los trabajadores, no se sabe hasta cuándo se tendrá el problema, por lo que urge una solución para la atención en este ente público que, como bien decías vos, es fundamental para la vida de muchos santacruceños que necesitan sí o Claro, sí pues no es hacer un únicamente el ente trámite. recaudador del gobierno. Para ellos sí, pero para nosotros, contribuyentes, en algunos casos también tenemos que hacer trámites, pero bueno, para cobrar alguna factura, por Sí, ejemplo, sí, sí, ¿no? sí, Y sí. nos vemos imposibilitados a eso, o sea, no puede ser. Días atrás estuve en la oficina nueva de ASIP, no la conocía la verdad. Y otra complicación es que no hay un cajero del Banco de Santa Cruz allí. Claro. Antes había un cajero del Banco de Santa Cruz porque en realidad, Ujú, bueno, te dan un comprobante que tenés que ir, pagarlo y volver con el sellito, ¿no? ujú. Entonces lo hacías ahí en el mismo lugar. Claro. Estaba en calle Alberdi, cuando Sí, estaba en calle Alberdi había un cajero ahí. sí, Ahora sí, no. ahí al lado, sí. Ahora Al te lado dan, del hispano te estaba, dan ¿no? ese comprobante para que vayas y lo pagues y vuelvas. Ujú, Entonces tenés que salir afuera. exacto. Sí, sí, Manera sí, sí, sí. Y es una complicación también. Ujú. Pero bueno, eso ya excede a la CIP, en realidad son cuestiones propias del Banco Santa Cruz. Exactamente. Pero en este momento está así la atención muy mermada, prácticamente nula, allí en la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos. Nuestra amiga Luciana Gallardo está despierta, nos saluda, nos Ujú. dijo que era la primera y que estemos atentos porque están por votar. Bueno, ¿Eh? vamos a ver si sabes que hay. Falta todavía ahí al Lo estoy comandante escuchando al presidente de la Cámara, a Martín Menem. Martín Menem. ¿Quieres que Ujú. vayamos? ¿O esperamos un ratito? ¿Mm? Bueno, Es- estire, dice el comandante. Ahí está, ahí está. Lo estamos aguantando, pero están ahí en minutos antes de la votación que se Ujú. va a realizar. Estamos atentos al debate por la Vamos, ley dale, vamos, bases. ¿M? vamos al Congreso de la Nación. ¿Cuál es? A ver qué están haciendo.
Se están logueando, ¿Qué es eso? que es la forma Diputada como de Frade, me parece que está registrarse logueada. cada uno de los diputados Ahora sí. para realizar la votación. Ajá. El Estamos, paso previo. A ver, bueno, se va a votar a ver. en Vamos. general el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación general, presupuesto y hacienda y asuntos constitucionales recaído en el proyecto de ley bases y Ley puntos bases. de partida para la libertad de los argentinos. Se votan Orden del diputados. día número 7. Por favor, sírvanse marcar su voto. Tiempo. A ver. Están votando los diputados. Tienen algunos segundos para apretar un botón u el otro. Votación en general de la ley denominadas como bases. Están votando en este momento. Mientras les recuerdo a los diputados que no se pongan de pie después de votar porque se pierde el voto Se y pierde se generan inconvenientes. el quórum, claro, porque marcan quórum cuando se sientan, ¿no? Cuando apoyan en la silla. Por eso la recomendación del presidente de la Cámara de Diputados, que no se paren. Ujú. Bueno, recordamos que se está realizando en este momento la votación tras 20 horas de debate. Bien, faltan 40 segundos. Tienen alrededor de 1 minuto y medio más o menos para todo este procedimiento. Faltan 40 segundos. Va marcando igual cuántos han votado y cuántos no han votado. Hay un relojito allí en la pantalla. En verde los que han votado, en rojo los que no han votado. Y en cuestión de segundos nada más conoceremos el resultado de esta votación. Faltan 15 segundos. Han votado 247, faltan votar 6 únicamente. Casi asistencia perfecta, ¿no? ¿Cuántos diputados son? 257. Ya, Casi asistencia perfecta. Faltaron 4 o 5 nada más. bueno, ahí estaba leyendo los mensajes, decía Lu que, Ujú. bueno, algunos ya manifestaron claramente durante su Ya alocución Falta solo el voto de la diputada Exactamente. Frade. No su está claro ahí. abstención y están terminando ya de Ah, bueno. votar. ¿Mm? Faltaba una sola diputada. A ver, claro, ya la mayoría de los que hablaron ya adelantaron su voto. Claro, exactamente. Así es. Por se secretaría se dará lectura del resultado de la votación. A ver. Escuchamos. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Aprobado en diputados entonces. Resultado resulta afirmativo. La votación en general. A continuación, sí, diputado. Tanto lo planteé en la reunión de labor parlamentaria de la mañana y también en algunos diálogos que tuvimos durante la tarde y la noche. Nosotros pedimos que, más allá del criterio que se fijó aquí por votación de la Cámara de mayoría, de votar capítulo por capítulo, nosotros acercamos una propuesta de solamente 13 artículos sobre 232. 13 artículos sobre 232, que a nosotros nos gustaría que independientemente de los capítulos tengan una votación nominal. Nos parece un número súper razonable, obviamente está debidamente respaldado por la cantidad de integrantes de nuestro bloque. Pedimos que con el ánimo de que podamos tener la constancia en cada una de esas votaciones, puedan acceder a que nosotros podamos requerir en esos casos. Son muy pocos, ya se saben cuáles son, si no lo vamos diciendo, que podamos efectivamente votar en esos 13 casos solamente por artículo. Gracias. Diputado, ya se ha decidido votar por capítulo. Se ha sometido. Sí, diputado Ferraro, tiene la palabra. Sí, presidente, digamos, para pedirle la votación nominal, como lo manifesté, del artículo 3, y voy a fundamentar, digo, más allá de lo acordado por labor parlamentaria, el artículo 190 del reglamento con el 10% de los miembros presentes que soliciten la votación nominal. Usted está obligado a ponerlo en votación nominal, así que yo le pido que en el artículo 3 usted cumpla con el 190, digamos, una cuestión es el régimen general, régimen especial, el Pleno puede cumplir con la segunda parte del 190,
seguramente llegaremos al 10% de los diputados presentes acá en el recinto, presidente, así que le pido que cumpla y que ponga para votación nominal el artículo 3 del dictamen. Diputado, se va a votar nominal por capítulo. Diputado Ritondo. En el mismo sentido, presidente. Ya se ha votado, diputado, lo siento. Vamos a continuar a partir con las cuestiones de privilegio acordadas. Ya se votó anteriormente. Sí, siéntese. Ya se ha votado, se ha sometido a votación y se va a votar por capítulo, diputada. Esto es lo que se acordó. Seguimos con las cuestiones de privilegio, tal cual lo hemos acordado. Diputado Tailade tiene la palabra para plantear su cuestión de privilegio. Presidente, una vez que se termine la discusión, porque están pidiendo diputados y diputadas la palabra, así que por favor termine esto y luego arranco. Ya se votó, diputado, no hay más nada que discutir. Tome la palabra, diputado. Pero ya se ha votado antes, diputado, salvo que sea para otra cuestión, si no seguimos adelante con lo que hemos acordado en labor. Sí, diputado, tiene la palabra. Bueno, venimos. No, Bueno, presidente, en el mismo sentido que... Ahí tuvimos entonces, se aprobó la ley bases, diputados, se aprobó en general el proyecto del gobierno. ¿Cuánto fue la votación? En definitiva, 142 Exactamente. votos positivos y 106 votos negativos. 106 negativos y creo que hubieron 5 abstenciones. abstenciones. Exactamente. Y ahora, ¿qué estaba sucediendo? Bueno, ahora lo que pedía uno de los legisladores es de los 142 puntos que contiene o artículos que contiene esta ley de bases, solamente 13 que son artículos que dan a la polémica, Claro. que son muy puntuales esos temas, bueno, votarlos de manera particular y nominalmente, que es lo que dice el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentando alinear a la tropa e imponer además su autoridad. No, ya se ha acordado que se vota a paquete cerrado de acuerdo a los temas. Claro, por capítulo. Por capítulo, exactamente. Negando esta posibilidad de abordar solamente 13 puntos o artículos de 142 en temas esenciales, en temas básicos, que han generado mucha polémica. La posición del presidente de la Cámara es no, claramente, porque quieren que salga a paquete completo, Claro, de cerrado. ahí se centralizaba el debate, esta discusión que teníamos después de la votación. Exactamente, pero no quieren ceder. Una lástima, una pena que no se... Entiendo que se ha extendido demasiado la sesión, pero bueno, el debate lo amerita y los temas también, ¿no? Y tenerle temor al debate, bueno, no habla bien, ¿no? De los argumentos que podrían llegar a tener. Bien, lo cierto es que entonces la Cámara Baja dio luz verde a las reformas estructurales que impulsó el oficialismo, ¿eh? Ahora la discusión se traslada al Senado, donde Milei y sus aliados estarían en desventaja. Ahí focalizaremos entonces este debate, así se focalizará en los próximos días. Sí, una pena, ¿no? Que no se debatan esos puntos, que no se abra justamente el juego. A ver, cuando lo hacían otros estaba mal, ¿no? Ahora lo hacen estos, también sigue estando mal. Hay que debatir. Para eso están nuestros legisladores, para eso están sentados en las bancas. Y hay temas como, por ejemplo, la posición, dónde van a dejar a ubicar a ICRT, uno de los temas que a nosotros como santacruceños
realmente nos significa mucho, nos importa y está ahí también parte de nuestro foco de atención. Bueno, lamentablemente desde el oficialismo no están abiertos a ese diálogo. Volvemos con la información a la provincia de Santa Cruz. Lo teníamos en agenda hablarlo con el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, quien había comprometido a atendernos a las 8:30 de la mañana, pero bueno, estamos insistiendo y recordándole, pero no da señales. Este era un tema paritaria central, Sí. porque ayer hubo encuentro paritario entre el gobierno y ATE, APAP y UPCN, y estos gremios, ATE y APAP, en realidad rechazaron el 16% Ujú. en dos tramos, Así 16% en dos tramos. Y seguirá la discusión salarial en Santa Cruz. Lo afirmaron ayer lunes, tras el cuarto intermedio del 24 de abril. Lo ofrecido por el gobierno fue considerado insuficiente y se volverán a sentar el miércoles 8 de mayo, Ujú. o sea, la semana que viene. Lo cierto es que ayer se retomó la paritaria central en Santa Cruz, tras la última oferta del gobierno del 8% para abril. Recordemos que se sumaba al 12% que por decreto dio el gobernador Claudio Vidal. O sea, cerraba un 20% para abril. Y para mayo ofrecía un 8%. El Ejecutivo debió el 24 de abril incluir a los jubilados y pensionados en la oferta. Luego del rechazo generalizado de los gremios ante la propuesta no remunerativa. Luego del cuarto intermedio, que habían solicitado ATE y APAP, y también UPCN, se reunieron nuevamente para responder a la oferta del gobierno. ATE y APAP rechazaron, mientras que UPCN solicitó un cuarto intermedio. El Ejecutivo hizo lo propio, y sin acuerdo se volverán a ver el próximo 8 de mayo en la Contaduría Provincial. ATE en su alocución pidió cláusula gatillo, la recomposición ajustada al índice de inflación, que nunca la tuvo, acá solo la tuvo en su momento los docentes. Exactamente, la paritaria docente. Pero nadie más que ellos. Bueno, ATE está pidiendo cláusula gatillo. Ujú. Y también pide el pase a planta de trabajadores contratados en distintas áreas del gobierno. Por su parte, APAP repudió la decisión del presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez, de pasar a trabajadores que cumplían funciones en la perforación a tareas generales, y reiteró los pedidos de las actas anteriores. Bueno, esto es lo que sucedió en la paritaria de la Administración Central, ¿sí? Bueno, ¿qué ha sucedido en otras paritarias? Por ejemplo, en lo de los trabajadores viales no hubo acuerdo. Recordamos que le habían ofrecido un 5% para el mes de abril, cosa que parecía increíble, pero de esa manera sucedió. Y ellos se van a volver a reunir, reitero, paritaria vial, el próximo 3 de mayo. 3 de mayo es la paritaria de los viales. Hoy es la paritaria a las 10 de la mañana del SATSAIT, del Sindicato Argentino de Televisión, es decir, de los trabajadores de Canal 9. El jueves, el 2 de mayo, ¿qué es? Miércoles, jueves, sí, bien digo. El 2 de mayo mañana, sí, se va a reunir la paritaria del Consejo del Salario Policial, que también estaba sin acuerdo. Y los docentes, ya te veo ahí que estabas en la gatera, los docentes no tienen fecha estipulada de próxima reunión paritaria. ¿No hay fecha? No hay Bien, fecha. y por eso es que AMET, que es la Asociación de los Docentes de Enseñanza Técnica, convocó a paro de actividades para esta jornada. Están de paro. Demandan, por supuesto, mejoras salariales. Esto es lo que dice el diario Nuevo Día. AMET Regional Santa Cruz, a través de una nota dirigida al propio ministro de Trabajo, a Julio Gutiérrez,
Le informo sobre la convocatoria a un paro de actividades de 24 horas Ujú. para hoy, martes 30 de abril. Sí. Hacía tiempo que no había paro en Santa Cruz, paro docente. De hecho, es el primer paro de al menos un sector de la docencia en Santa Cruz a esta gestión de Claudio Vidal. Corregime si no es así. Pero creo que es la primera medida de fuerza del sector docente, ¿no? Casi seguro. En realidad, ¿te acordás que cuando estaba por empezar el ciclo lectivo se había anunciado paro Sí. y luego se cambió, Ujú. se corrió la Claro. fecha del ciclo Pero lectivo? para no empezar con paro, una movida del Claro, gobierno que como exactamente. docentes habían anticipado que iban a empezar con paro, con medidas de fuerza, porque todavía no habían cerrado paritarias, el gobierno dijo, no, en realidad el inicio del ciclo lectivo no va a ser hoy el jueves, sino va a ser el lunes. Y en ese interín arreglaron y empezaron las clases supuestamente sin paro. Pero en la fecha por calendario que estaba prevista, no empezaron. Pero bueno, ponele que no haya sido medida de fuerza. Ponele que no. O sea que sería. Bueno, entonces una nota dirigida al ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, AMET solicita además una urgente convocatoria a una audiencia paritaria Ujú. con el Consejo Provincial de Educación para continuar con las negociaciones y alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Con esta medida el gremio busca asegurar mejores condiciones laborales y salariales para los docentes de enseñanza técnica en la provincia. Lo cierto es que hoy AMET está cumpliendo 24 horas de medidas de fuerza y como si lo invocáramos, como si lo llamáramos, recién 9 de la mañana, 1 minuto, nos acaba de llegar un parte desde el área de prensa del gremio docente mayoritario en la provincia ADOSAC, ¿qué de dice Santa ADOSAC? A Cruz. ver. Aunque algunos medios publiquen que ADOSAC define paro por 48 horas, esto aún no está determinado. Ujú. Entre el fin de semana, Che, ¿fue Nuevo Día el que publicó eso? bueno, ya está generando polémica. No, no, Entre el fin de semana y ayer fueron las asambleas de todas las filiales y es el Congreso, esto es lo que nos aclaran, Ujú. como órgano máximo resolutivo del sindicato, el que va a determinar las acciones a seguir. Cuando termine el Congreso se enviará por correo electrónico la resolución que tome el mismo. Perfecto. Bueno, lo Bien. que pasa es que por ahí se filtran las decisiones de las bases, ¿no? Son de las- Y donde, claro, lo que de las pasa es filiales. que la Primero se filial, votan las filiales y llevan el mandato al Congreso. Entonces, por claro, ahí lo se que pasa sabe que sí. si las filiales donde Claro. hay mayoría de congreso, que tienen mayoría congresales, Claro. y Caleta Olivia, Río Gallegos, Exactamente. votan paro, Claro, si van con mandato, poner las filiales de Gallego y Caleta al paro por 48 horas, listo, chao. No, ya está Por eso. definida la situación, ¿no? claro. Por más que el resto de las localidades quiera otra cosa. Ujú. Pero bueno, oficialmente, entonces, Oficialmente. no hay anuncio de paro por parte de ADOSAC. Sí Exactamente. de AMED para hoy. Ujú. Sí, Está AMET hoy ya está con medidas de fuerza y la idea, según lo que sabía, es AMET está con medidas de fuerza, como vos lo decías, y están solicitando que los convoquen a la paritaria que no tiene fecha, como les Ujú. contábamos. ADOSAC lo que va a hacer es, a través del Congreso Provincial, va a determinar si realiza o no medidas de fuerza y ahí solicitar inmediatamente la convocatoria a la paritaria que se le va a elevar al ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. Así que de esta manera están dadas las cosas. Y como para cerrar el tema paritarias, al menos por mi parte, Pichón, contarles que Fomi Cruz fue también uno de los entes que ya cerró la paritaria. No se dijo mucho respecto de esa paritaria, sabíamos que estaban ahí como con un tira y afloje. Lo que me comentaban es que cerraron algo así como con un 10%, algunos no conformes, otros sí, como sucede en todos los casos,
pero no se ha dado mayor difusión a esto, pero hubo un acuerdo allí en Fomento Minero de Santa Cruz. Bien, ahí estoy en comunicación con el ministro Julio Gutiérrez. Recordemos que habíamos previsto una telefónica con él. Me respondió, me dice, discúlpame, estoy en la legislatura en Buenos Aires. Ah, está allá en la Cámara de Diputados. Bueno. Insistente como soy, le dije, ¿no tiene 5 minutos? Y me dijo, no hay buena señal acá. Perfecto. Bien, así que, bueno, imposible. Bueno. Pero al menos se reportó. Ok, bueno, quedará para otra oportunidad, para otro momento, el contacto con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, Julio Gutiérrez, con quien, bueno, tenemos algunos temas pendientes para poder compartir. ¿Te parece que nos adentremos un poquitito más en la denuncia que se hizo contra el juez Alejandro Vázquez? Es el juez federal de aquí de la ciudad de Río Gallegos? Conocimos esta situación nosotros particularmente ayer con esta denuncia que se concretó desde el propio gremio de judiciales a nivel nacional, es decir, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina, Julio Piumato, es quien personalmente hizo esta presentación. La misma se efectivizó el pasado jueves a las 8 de la mañana, tenemos puntualmente esa información, en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y se tramita por expediente número 55 de 2024. Además de presentar esa denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, también se remitió copia a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y a la Cámara Nacional Electoral. Esto es lo que les podemos contar respecto de la denuncia. En cuanto a los términos, les decíamos que la efectúa, por un lado, Julio Piumato y también Rocío Herrera, en el carácter de secretario general 1 y secretaria de Protección Individual de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Realizan esta presentación contra el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, por amenazas, coacción, abuso de autoridad, maltrato laboral, malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violencia económica y de género, del que resultaran víctimas más del 50% de los empleados de esta dependencia, del Juzgado Federal de aquí de la capital de la provincia de Santa Cruz. Algunos casos ya se los mencionaba Claudio, se los contábamos hace unos minutos nada más. Esta denuncia tiene distintas partes, distintas instancias, digamos. En uno está el objeto, que es lo que les acabamos de compartir. Luego están las consideraciones preliminares, que allí lo que hace es presentar, digamos, justamente el caso, cuántas personas conforman el Juzgado Federal de Río Gallegos y cuántas de esas personas, el 50%, llevan adelante o han tenido alguna experiencia traumática con el magistrado. Luego empieza a dividirse dentro de los hechos, habla del maltrato y de abuso de poder, habla en otra instancia, como otro de los títulos, el desconocimiento de horas extras trabajadas, lo que vos mencionabas, y el desvío de fondos
de los que se los acusa al juez federal de Río Gallegos. En otro se refiere a los casos de discrecionalidad en la toma de decisiones que efectuó el magistrado, y hay una descripción pormenorizada Claro. de distintas situaciones, por eso son 40 fojas esta denuncia. En otra parte se refiere a los ejemplos que da sobre la arbitrariedad y el maltrato formulado contra un oficial de justicia. Puntualmente hacen alusión a ese tema. En otro de los puntos se refieren al maltrato al habilitado del juzgado. Ese es un capítulo re extenso, ¿no? Con muchos detalles cada uno de estos títulos, que son como capítulos, ¿no? Exactamente. Que tienen incluso un encabezado y después la prueba, o al menos lo que declaró cada uno de los trabajadores en cada uno de estos temas. Bueno, y así hay muchísimos casos. Yo, entre algunos de estos ejemplos que me llamó poderosamente la atención, se refería al personal que trabaja en maestranza, Claro. en limpieza, por ejemplo. Que es uno de los primeros, denominémoslo, capítulos, a los que hace referencia esta denuncia, maltrato y abuso de poder. Por ejemplo, refieren los testigos que la persecución y el hostigamiento con el personal de maestranza era constante. El señor Vázquez paseaba por el juzgado, imagínenselo, ¿no? Paseando por el juzgado, a fin de observar qué hacían o dónde estaba el personal, para luego ir a la oficina de habilitación del juzgado a decirles que le dieran de forma permanente actividades para hacer. Incluso actividades que no se correspondan con la función y con responsabilidades que se escapan a las que tienen, como ser arreglos de electricidad, arreglos de gas, entre otros. O sea, además es un peligro, ¿no? Los manden a hacer tareas de reparación de gas, por ejemplo, personal de maestranza, gente que no está habilitada ni capacitada al efecto. Controlando él mismo en persona, y además era quien estaba atrás de cada movimiento. ¿Qué hacían con el solo fin de hacerle sentir que siempre estaba controlando todo? Hasta el más mínimo detalle. En otra ocasión, si veía fumando afuera a uno de ellos, de manera inmediata, o fíjate en la que estaba, ¿no? O en la que está, porque esto no quiere decir que haya cambiado. De manera inmediata, estamos hablando del juez Vázquez, juez federal, de manera inmediata los mandaba a buscar y a darles algo para hacer. Un ambiente de persecución permanente, eso es lo que relatan. Un día el juez ordenó quitar del sector de la cocina las sillas, ¿escuchá esto? Mandó a quitar las sillas de la cocina porque no quería pasar por la puerta y ver al personal sentado. A raíz de una intervención del delegado gremial, volvieron a colocar las sillas. ¿Te parece? No, Son cuestiones inhumanas que exceden, por ponerle que sea un autoritario y que quiera bajar esa línea, decir el único que manda acá soy yo. Pero mandar a quitarle las sillas al personal de maestranza porque no los podía haber sentado. De igual modo, controlaba de manera muy insistente si se pedían días o no se pedían días o no de licencias. Claro. Y cuestionaba siempre el por qué. A ver, querías pedir un día porque se te ocurre, por eso. ¿Y por qué? Te cuestionaba. Claro. ¿Por qué quiere usted un día de licencia o un día de franco? También estaba pendiente del horario en el que ingresaban todos los agentes. El juez, a través de su secretario privado, denegaba de manera verbal las licencias a los empleados de maestranza sin dejar nada por escrito. Esto ilustra, pero puntualmente, lo que ocurría con la gente de maestranza. Lo mismo, o cuestiones parecidas con otros trabajadores del juzgado. Por ejemplo, esto de no reconocerles
horas extra cuando estaban trabajando 22 horas ininterrumpida, realizando tareas referidas, ponele a las elecciones PASO, Ujú. viste que mandaban, Sí, por ejemplo, claro. a Zona Norte, a Las Heras, Truncado, Caleta. Hay un detalle también de todo el recorrido que hicieron dos trabajadores del registro en Zona Ujú. Norte de la provincia en ocasión de las primarias del año pasado. Como empezaron en Las Heras, siguieron en Truncado, terminaron en Caleta a las 4 de la mañana, Claro. al otro día se levantaron temprano, viajaron acá a Río Gallegos, y pidieron que les reconocieran esas horas extras trabajadas y le dijeron que no. ¿Saben por qué? Le dijeron, porque les sobró plata de los viáticos, porque utilizaron únicamente el 70% del viático, lo usaron, entonces arréglense con ese otro 30%. Exactamente. Espere, su señoría, que acá trabajamos 22 horas extras, no le corresponde, porque yo les digo que no y se terminó la discusión. Ujú. Entre otras cuestiones que hemos Bueno, leído. y incluso lo que cuentan en algunos de estos casos y en referencia a lo que sucedió en momentos de elecciones fue que le estaban reclamando al juez el pago de viáticos, pero que el juez dispuso que se liquiden esos famosos viáticos únicamente para él mismo, ¿m? Correspondiente Claro. al valor de 5 días, y Ujú. bueno, se hizo la transferencia, pero solamente para él, que en aquel momento eran 750.000 pesos, ¿m? Y para los trabajadores, nada. Pero bueno, así hay varias situaciones. Por ejemplo, describen una situación que se dio cuando llegó el periodo, ¿se acuerdan en el tiempo de pandemia de la primera dosis de la vacuna de COVID? Ujú. Bueno, dice que luego de hacer gestiones con el Ministerio de Salud de la provincia, se había concretado una vacunación, bueno, y se había citado a los trabajadores del juzgado para que vayan a vacunarse. ¿Qué es lo que ordenó el juez? Que se hiciera un detalle de los agentes que expresaban su voluntad de vacunarse y los que no. Tenía que haber unas listas. Algunos de los que no querían vacunarse y eran empleados que se iban a desempeñar en elecciones, bueno, ellos fueron presionados y casi obligados a vacunarse con el argumento de que si no se querían vacunar, se les iba a quitar las horas extras. Ah, mira vos. Así. ¿M? Relatan también en el caso, por ejemplo, de una trabajadora Recordemos que la vacuna nunca fue obligatoria. No, claro. Aunque siempre también entendimos que debíamos Que vacunarnos, deberíamos, pero claro, no bueno, podés pero obligar a nadie a es- vacunarte, y mucho menos porque sos juez. O sea, sos no, juez tenés que dar el obvio. Y ejemplo. no, y además por si no te quito las horas extra. Claro, ¿qué tendrá que ver? Bueno, el padecimiento se relata de una trabajadora judicial que fue sometida a varias, a varias situaciones por el denunciado. Dice que esa misma empleada fue, bueno, le hicieron saber a esta mujer que el juez como que no se la bancaba, ¿no? Ajá. Entonces, como para ponerla en tema y que no se siga exponiendo, ¿qué le dijeron, no? Las otras personas. Bueno, que el juez no le gustaba escucharla, que cuando el juez estuviera presente, que ella no hablara. ¿Y esto por qué? Para que ella se proteja. Era como un arma de autoprotección, porque el juez había expresado que escucharla lo irritaba y que Ujú. además podía ser una mala interpretación de lo que decía, ya que muchas veces el juez le hizo saber eso a la secretaria electoral. O sea, le decía, bueno, esta mujer cuando yo hablo no me entiende, no me interpreta, pero además no quiero que me hable porque me irrita su voz, no me gusta escucharla, y ese tipo Bueno, de... perdón, su de señoría, co- es la voz que tengo. ¿Qué Claro. quiere que le haga? Claro,
Bueno, y así. El juez dice que se enojaba. Estamos hablando del juez federal, Claudio Vázquez, que recibió Exactamente. una denuncia Y estamos con leyendo, testimonios de más de 20 trabajadores de su juzgado. y además estamos leyendo casi de manera textual lo que está planteado en las denuncias. Dice, el juez se enojaba en momentos que un empleado, por ejemplo, intentaba plantear algún cambio, proponer algo, alguna idea como metodología de trabajo. Dice que le caía mal. Y siempre terminaba hablando ofuscado y amenazando con el recorte de las horas extras, con los privilegios que son, decía, bueno, ustedes no se quejen porque los quería hacer trabajar en cualquier horario sin pagar horas extras. Dice, ustedes, dice, son privilegiados de trabajar en esta secretaría. Incluso llegó a decir a los trabajadores que si los interrogaba, ustedes me están enfrentando cuando ellos proponían alguna idea, ¿no? O proponían algún cambio. Les preguntaba si eso lo hacían como un reclamo laboral y culminaba apuntando a algún compañero, vociferando que después hablaría a solas con él. O situaciones similares, las que con el transitar de estos años fueron naturalizando como un modo normal de trato que tenía esta persona con los trabajadores, ¿no? Onda, cuando lleguemos a casa lo arreglamos, una cosa así, o viste, cuando los chicos, bueno, en casa hablamos. Es para hacer un programa especial, en realidad. No se puede creer. Además, cómo está contado, cómo está ilustrado estas declaraciones. Por ejemplo, esta, mira, hay para elegir, Sí. todas grafican las situaciones de maltrato y arbitrariedades, conforme lo afirmaron los testigos, ¿no? En una ocasión, por ejemplo, esto fue un viernes, el señor habilitado, que es una función dentro del juzgado, ¿verdad? El habilitado. Se dirigió al despacho de su señoría para anunciar su presencia. Al ingresar, observó que una secretaria y un secretario estaban reunidos con el juez. El señor habilitado le preguntó a su señoría si usaría el vehículo oficial y le dijo que si no lo necesitaba, podía indicarle al chofer que lo llevara a su domicilio para realizarle un lavado exterior y una limpieza interior. Su señoría contestó de forma ofuscada y agitando su brazo. Imagínenselo. Que el vehículo es mío y siempre lo voy a usar yo. Y cuando no lo esté usando, también lo voy a estar usando. Se terminó la discusión. Quedó claro, ¿no? El señor habilitado se retiró del despacho, sorprendido y sintiendo vergüenza por lo sucedido. Una vez fuera del despacho, le informó al chofer lo que había pasado. No habían pasado 5 minutos del acontecimiento, escucha esto. Cuando el chofer se acercó a la oficina del habilitado y le dijo que su señoría, doctor Vázquez, le había dicho que podía retirarse con el vehículo a su domicilio y lavarlo. Es importante aclarar que esta modalidad de que la persona a cargo del vehículo oficial lo lleve a su domicilio para lavarlo se ha realizado durante muchos años y siempre fue para evitar mayores gastos en la partida automotriz y tener un mayor saldo en el caso de que surgiera un problema con el funcionamiento del automóvil. Y hay casos de malversación de fondos también contadas con muchos detalles, pero bueno, no queremos porque podríamos estar toda la mañana o todo el día. Podríamos hacer un programa especial con las denuncias. Tal cual, pero bueno, amerita estas conductas y este comportamiento porque estamos hablando de un juez federal, del doctor Claudio Vázquez. Tiene su juzgado acá a una cuadra, ¿no? Exactamente. San Martín y Zapiola, de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Bueno, mañana les vamos a contar porque esto nos encendió la lucecita. Mañana no, pasado mañana. Pasado mañana, perdón, Dios mediante, les vamos a contar porque este juez también protagonizó una escena en una comisaría el año pasado donde efectivos de la policía hablaron de maltrato. Y esto derivó en el apartamento de un comisario. Esto fue el año pasado, que con la llegada del nuevo gobierno, el nuevo ministro de Seguridad y el nuevo jefe de policía,
reincorporaron a sus funciones a el comisario Ramón Kipildor Bien. y a quien era su segunda jefa en la comisaría tercera de Río Gallegos. Pero lo comentamos mañana sobre cómo está esta causa. Bien, déjame que haga una aclaración y gracias a los oyentes que están muy atentos, a nuestro colega Marcelo Lorriaga también atento desde Río Turbio, porque dábamos cuenta del paro convocado por AMED, la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica en Santa Cruz, convocó ayer, anticipó paros, medida de fuerza para hoy martes por 24 horas, pero esta parte nos la perdimos, ¿eh? Se convocó a conciliación obligatoria. De hecho, nos mandan hasta la cédula de notificación. Perfecto. Por la presente, nos dirigimos a usted a efectos de notificarlo del dictado de oficio de la conciliación obligatoria. Así que gracias a Marcelo por estar atentos. Gracias, Marce, te mandamos un abrazo. Y también, bueno, reenvía un mensaje. Se suspendió la medida, tengo entendido, según me manda la gente de AMET de Río Turbio. Se ve que oyentes que están atentos a esto. Les agradecemos mucho, porque la verdad que se nos pasó. Nos quedamos con la convocatoria a paro para el día de hoy, pero nos perdimos esta partecita de la convocatoria a conciliación obligatoria. Muy bien. ¿Cómo le va, Héctor Mancilla? ¿Cómo anda? Acérquese, amigo. Bien, ¿Cómo le todo va? tranqui. Bien, ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Todo tranqui? ¿Cómo está afuera? ¿Fresquito? Está fresco, sí, está fresco. No tanto como ayer. De hecho, no escarchó nada hoy, pero está fresquito. Hay una presunción de un aire más fresco, no hay mucho viento, pero viste, está la presunción esa del aire helado. Por suerte no hay viento. ¿Está fresco? Le preguntaron a un amigo y más o menos dijo, no, te pregunto afuera cómo está. Claro. Se ve que se había mandado... posta. Y más o menos nomás. No, afuera cómo está. Ah. ¿Cómo estamos para mañana, Nica? Tranqui. No, tranquilo. Tranqui, no pasa nada. No pasa nada. Ah, bueno. Claro, sí, ¿no? ¿Y Fer Tornú qué hace? ¿Lo vi por ahí? No, ahora Fer se fue a hacer un trámite administrativo. Que no vaya a hacer un trámite a la CIP, ¿no? Porque justamente para la CIP. no- Porque ayer levantaron el teléfono y dijeron, che, no es cierto lo que están diciendo ustedes ahí. Ah, no, hace 2 semanas que estamos haciendo trámite y hay un cartel pegado en la puerta que dice no hay sistema. No hay. El No, tema es y además que vas y la gente te dice, no, mirá, necesito hacer este trámite urgente porque el gobernador lo necesita. No hay sistema, no importa quién lo necesite, es como, no hay sistema, te miran así como diciendo. El problema, ¿saben cuál fue? No lo sé en detalle para contar, pero se los voy a contar así de manera muy coloquial. A ver. Se había logrado desde hace un par de años un nuevo sistema informático que se abonaba, digamos, de manera privada, ¿no? Y se había salido del sistema anterior, que era un poco más engorroso y más lento, que era el que pertenecía, digamos, a la provincia. Bien. ¿Qué pasó? Con las nuevas autoridades entendieron que eso era una especie de negocio, no les pareció bien, no les gustó el sistema y lo dejaron caer a este nuevo que se había implementado desde hace un par de años. Atrás de un sistema hay un proveedor. Exactamente. Que lo vende, que lo mantiene. Correcto, ¿no? Exacto. Bueno, lo que yo pude averiguar es que este sistema que se estaba utilizando en el último tiempo, que era mucho más ágil y mucho más efectivo, pero que las nuevas autoridades decidieron dejarlo caer. ¿Esto qué significa? No pagarle al proveedor y se quedaron sin sistema. Y ahora tuvieron que volver a reflotar el antiguo, exactamente, el anterior, y tiene un montón de vicios, de desperfectos, y bueno, y no está pulido el sistema. Por eso está caído. Bueno, pero... A grandes rasgos. Sí, sí. Lo explico así como de entrecas. Sí, se entiende y de todas formas debe haber una respuesta un poco más elaborada que
no hay sistema. Claro. Déjame tus datos y te mandamos, te lo Claro. contestamos por mail, Tal porque el no hay sistema, nosotros estamos acá a 3 cuadras de la CIP, pero y aquel comerciante o empleador que se viene desde lejos, Ujú. que tiene que estar lidiando con que se le ocurra el sistema funcionar Claro. o no. No hay Sí, sistema. sí, no hay sistema. Es la típica, ¿no? Claro. ¿Viste? Respuesta para sacarse de encima a la gente. Ayer, cambiando de tema, ya teníamos reportes de algunos conocidos, amigos, oyentes, daban cuenta ya de la nueva factura del servicio de gas, por ejemplo, Ah, sí, 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 sí. y de los aumentos que ya son muy, muy, muy grandes. Significativos. Y lo podemos contar en primera persona. nosotros. Ujú. Por ejemplo, no sé, de 2.000 pesos, El bimestre. el bimestre 2.000 Sí. pesos, que era una suma ínfima, o sea, baja, a 18.000. Uh. 18.000. Y saca la cuenta del porcentaje. En mi casa no, en mi casa me la acaban de mandar y yo sigo en el promedio, digamos. ¿Sí? Sí. ¿No notaste una suba? No, de hecho es más, vino menos que la factura anterior. Estoy poco en mi casa igual, muy poco y ya ahora bajo los calefactores, llego y está fresco, ¿no? Pero Y es la facturación, a ver, del periodo febrero-marzo. Creo que va así, diciembre, enero, febrero-marzo. O sea que tampoco es que consumimos Sí. mucho gas. Ujú. Pero bueno, el porcentaje de aumento de 2.000. no, aparte del te bimestre asusta de cara al anterior. invierno, ¿no? Claro, Es claro. como que sí, que tengo que estar tapado de pieles adentro de mi casa. Ujú. No, y además teniendo en cuenta que si bien es una superficie mediana, podemos decir, ¿no? No es un hogar, una casa que tenga exclusivamente calefacción a través del gas, Ujú, claro. porque nosotros tenemos calefacción por caldera. Claro, es O gas sea, y luz. es, claro, es, Como acá, como acá. claro, es un Claro, híbrido, claro. es una mezcla, ¿no? Claro. No es que tenemos la combinado. casa calefaccionada con Calefactor, calefactores sí. propiamente dicho, de calefactor común, ¿no? No, porque aparte lo que Tenemos tiene, la esa diferencia otra. que tiene calefactor común es que vos lo dejás y mantiene un poquito. La calefacción central lo que tiene es que le tenés que estar activando cada rato, subiéndole, como acá, bajándole. Claro, acá, pero por me ejemplo. refiero a, imagínate que no nos calefaccionamos, no tenemos gran cantidad de calefactores, Ujú. en casa hay uno Ujú. solamente, chico o mediano, que es el que está encendido, pero después no tenemos mayores calefactores. Sí, claro, el termotanque, sí, la caldera, que tiene los dos, electricidad y gas, pero me refiero, fíjate el impacto de un bimestre 2.000 pesos Ujú. y el bimestre inmediato No tiene correlación. 18.000 pesos. O Claro. sea, si lo dividimos por mes, pagábamos 1.000 pesos por mes y de 1.000 se nos fue Sí. a 9.000. A mí me sigue resultando llamativo que las empresas ahora que le habilitaron hayan pedido 700, 500. Yo entiendo que quizá el método kirchnerista tiene mucho de subyugar en algunos casos a algunas empresas, pero no me pueden decir que no fue rentable todos estos años. Claro. Si no hubiese desaparecido Camusi, Claro. hubiese llamado a concurso de acreedores, se hubiese fundido. Tras que tuvimos que lidiar toda la pandemia con que le cortaban el gas a cualquiera, que después encima no te lo rehabilitaban, que no había nadie para atender la oficina, ahora de repente a los tipos se le ocurrió un 500 y pico %, y el Ujú. gobierno le dijo, sí, y encima en algunos ítems es mucho más. Claro. Entonces, no hay lógica ahí. Ayer también hablando de cuestiones de servicio. Perdón. Sí. Estás mal de Ayer tu mientras, garganta. dame un matecito. Ayer mientras feo. hablábamos con la presidenta de la Cámara de Comercio, ¿te acordás Sí. que decía que el Servicios Públicos se había comprometido a no cortar el servicio de luz, por supuesto, a los Sí. comercios que tengan alguna deuda? Que obviamente la deuda se iba a generar, por supuesto, pero después se iba a cobrar sin intereses y demás. Y un oyente nos decía, yo los estaba escuchando a ustedes en el momento en que me estaban cortando. Un oyente que tiene un taller que paga el servicio comercial allá en la zona del San Benito, por allá en la zona de la ruta en realidad. Me estaban cortando. Y recibí un aumento en el gas también, la nueva factura del gas,
La última la había pagado 9.000 pesos. 9.000. 9.000 pesos la había pagado y se le fue a 60.000. A 60.000 y la tengo No hay que cuero que pagar. aguante, no hay cuero que aguante. No, claro que no. Y eso que todavía no estamos en lo más crudo del invierno. No, claro. Y además que lo que estamos percibiendo ahora o recibiendo ahora es el aumento de los cargos fijos. Sí, Solamente estamos recibiendo Claro, eso, yo- según nos había dicho Marcelo de la Torre. de la Torre, que esto era lo primero, Ujú. que lo más duro Sí. venía con la factura del mes de mayo. Ujú. No, Junio. Marzo, junio, pero él habló de septiembre. En realidad dijo, la factura real después de todo el aumento, la más brava de todas, por decirlo, va a Sí. ser la de septiembre, porque Sí. ahí vas a tener el consumo de los meses más fríos y ya con toda, Claro, con julio, agosto. toda esta nueva manera de liquidar ya Claro. implementada. Ujú. Sí. En Hay septiembre. una cuestión ahí que entre esta discusión permanente de shock o progresividad, que yo entiendo que incluso el mundo de mañana nos necesita más austeros en muchas cosas, ¿no? Porque estamos acostumbrados. Al No terror. quiero ser frigerio, ¿no? Diciendo, No, acá no, la no. gente anda en pata. Sí, sí. Pero hay veces que vos decís, tenés calefactor al palo, estás con la ventana abierta, es como si Sí. cerrás la ventana y Claro. bajás el calefactor, más o menos lográs el Claro. mismo efecto. Ujú. Hay que de a poco establecer una cultura de mayor austeridad en consumo energético, sobre todo, ¿no? Pero no tiene que ser a costa de que te están matando con la guita. Te tienen que decir, bueno, muchachos, Claro. de acá a 3 años, este servicio va a empezar a valer $100.000. Y vos ya te va a ir asustando de antemano y va a ir generando los mecanismos, ¿no? De repente, no, muchachos, cortemos todos los calefactores, pónganse todas las camperas que tengan a mano. Además que es No todo a la no vez, es porque lógico. nosotros No. hablamos de luz, de gas, pero también tenemos que sumar el transporte público. Sí. Ujú. También de lo que se está pagando aquí en Río Gallegos. Sí, sí, sí. Y ni hablar La este, nafta en sí, ¿no? la nafta Combustible. también, combustible, Sí, ni el hablar. supermercado y demás. Ujú. Y si fuese en shock también la suba de los sueldos, ponele que le podríamos hacer un frente. Pero no. No, nunca es en la misma proporción. Bueno, antes de irnos, porque ya estamos Porque pasados. ya no me está gustando su voz. Sí, Ya sí. no me gusta cómo hablan Está ustedes. complicado. Tengo un mensajito. Dale. Como un juez. Lo voy a leer porque hace referencia a esta Sí. denuncia que dábamos cuenta sobre el juzgado, sobre el juez federal Claudio Vázquez de aquí de Río Gallegos. Buen día, dice Mario. Este Piumato, Sí, es el secretario general del gremio de los que judiciales fue a el que nivel encaró nacional. el que firmó la denuncia, ¿no? Mm. Piumato de los judiciales que denuncia al juez por abusar en el uso de vehículos oficiales. Dice, es el mismo Piumato que jamás abrió la boca cuando su jefa política, haciendo referencia a Cristina Fernández de Kirchner, abusaba de los aviones oficiales. Ujú. Estoy confundido. Dice. Ujú. Bueno, gracias por tu comentario, Mario. Ujú. Sí, sí puede ser que tenga razón, pero digamos, no tiene que ver una cosa con la otra. Estamos hablando de una cosa no quita a la otra. Que haya hecho un abuso Cristina Fernández de eso y que Piumato no haya dicho nada, es Ujú. una cosa y en todo caso se puede evaluar, está bien, está Está mal, perfecto, se sí. cayó la boca, fue cómplice por acción Igual, o omisión. estaría bueno. Eso no significa que invalide la denuncia que se está realizando ahora contra el juez por malos ¿No tratos. se comió un garrón un policía con este No hablamos de Quibildor, doctor? sí, sí, sí. Ah, ahí va, de la tercera, ¿no? Sí, Claro. exactamente. El año Y pasado, esto finales, ¿no? hace- En diciembre del año pasado. de 2020 estaba o no Vázquez, o de antes. 20 o 21. 2020 creo que 20 era. o 21, Sí, sí, Porque sí. muchos años fue subrogado por la Justicia Federal de Comodoro, ¿no? exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, el mensaje que quería leer. Buenos días, chicos. Alma al tiempo, buena cara. Llegó temprano este mensaje. Ajá. Horrible por estos lados. Viento, lluvia. Atención, porque hay alerta meteorológico de color naranja, tanto por viento como por lluvia. Bueno, apechugar y salir. Decile al servicio meteorológico que acá se largó a las 22 anoche y todavía no para el temporal. Miguel
de Puerto Que San la próxima vez que mande un mensaje de esta índole, mande con foto, porque si dijo al mal tiempo buena cara, tenemos que poder verle la cara Claro, sonriente, sí, por lo sí, menos. porque si no, esto claro, pasará. muy bla, 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 bla. Lo Bueno, ponemos en duda. ahí está. Bien, varios mensajes. Dale, arranca. Nacho Veloso, encima tengo ganas de leer mensajes hoy, con la voz como la tengo. Nacho Veloso, feliz día para todos. Mañana. Mañana 1 de mayo. Adherimos absolutamente. Liliana, el saludo de siempre. Marcelo Fadul, también buen día, saluda. Qué grande, Ana Max. Virginia Villarroel, gente que está siempre. Julia Granero, buen día, genial chicos, acá escuchando. Enrique, como siempre. Luciana, que madrugó hoy, mirá. Madrugó Luciana, o no se habrá acostado todavía. No, capaz, no, pero Tempranito mandaba nos mensaje. pasaba todos los votos de los diputados. No, estaba muy atenta, muy Ah, sí. atenta. Sí. Ahora debe Mandó estar un- durmiendo, acordate. Y ahora por ahí le pintó la Qué malo que siestita. esté con la gente, che. Bueno, nos vamos, Pichón. No, pero vamos a agradecer a nuestros auspiciantes Bueno, todavía. dale, agradecele. Sandino Hermanos Bien, agradecele. SRL, gracias por acompañarnos todos los días. Una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL. Abrazo a Raúl y Sandín, amigo, que mañana cumple años, mañana 1 de mayo. Día del Cumpleaños, mi Trabajador. amigo. Creo que cumple 50, Raúl, me parece. Mandamos un beso grande. Aunque no hay que saludar antes, ¿no? Pero bueno, No, le pero mandamos bueno, un mañana beso. no estamos. Yo prefiero saludar antes y no después, como por ejemplo a Marcelo Zepernik, que cumple años Ay, mañana. claro, Marcelo, Marcelín. 1 de mayo, cumpleaños Marcelo. Creo que nació en el 45, Marcelo. No importa. Sacá la cuenta, ya 79 entonces. Y beso grande a Sofía, a mi hija, que También está de también cumpleaños. nació el 1 de mayo. Lindo regalo, un trabajador como yo, tener a la primogénita, ver nacerle al día del trabajo. ¿Por qué esa sonrisa socarrona? No, ¿Se porque me puede estoy saber? acordando ¿De de qué? Un beso a personajes que se hacen para el 1 de mayo, memes, los conocidos personajes, el hijo de la presidenta, De la de expresidenta. la expresidenta, Sí, sí. el titular de Baradel. De Máximo. Máximo, Por por eso eso, dijo Máximo. Exponente. Sí, Claro, grande ese Trabajadores. Trabajadores de Sol a Sol. Marcaron el camino del trabajo, Claro. la senda del trabajo. Dejaron un surco hecho de tanto laburo. Sí, sí. Claro. Necesitan un pico y una pala. Bueno, beso a Sofi que cumpleaños mañana. Ay, Sofi. Dios. Capital Play. Bueno, Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino. Es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Para dormir podés elegir entre una de las habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. En calle de los Sauces, 3366 a 400 metros del lago argentino. Entra a www.titancalafatehostel.com. Y la otra variante, para un plan más familiar, son las cabañas del Titán. En pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Conocelas, Cabañas del Titán. Concreta tu reserva llamando al 2966 7462 19. Si tenés pensado un plancito en Cabañas del Titán o en el Hostel Titán, en Calafate este fin de semana, en principio, cerciorate de la condición de la ruta, que no es de las mejores. No es de las mejores por estos momentos. nos vamos. Gracias, gente. Feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras. Disfruten mañana, descansen. Y el deseo que todos aquellos desocupados dejen de serlo cuanto antes. Nuestro deseo enorme y de corazón. Nos vamos. Gracias, comandante. Feliz día mañana. En serio digo, ¿eh? Gracias. Gracias, Juli. Gracias, Juli, Por como ponernos en el siempre. streaming todos los días. Gracias, Nika. Buen programa. Gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Feliz Gracias, día para Cari. ustedes. Igual, feliz día. Gracias, Feliz día. Les mandamos un beso. Hasta el jueves, amigos, a las 8 de la mañana volvemos con la otra gestión. Gracias. Chao. Chau, chau.